Así que vamos a empezar nuestra charla del día de hoy. Esta es la tercera charla que estamos haciendo con Extinction Rebellion Ecuador. Nuestra organización, iniciamos en Ecuador en 2018, en marzo del 2018, del 2019. Sin embargo, Extinction Rebellion está activo desde 2018 y iniciaron en Reino Unido con tres demandas principales a las cuales nosotros también estamos, con las que nosotros también estamos trabajando, justo por temas de cambio climático, justicia climática. Entonces, bueno, nuestra organización está activa, como les mencionaba, desde el 2018. Ustedes, las personas que ingresaron aquí a la sala, tuvieron que poner su correo, así que los que deseen también pueden ser parte de la organización, pueden escribirnos también. Como les decía, Extinction Rebellion tiene 3 demandas y 10 principios. Hacemos charlas educativas principalmente y también hacemos actividades para contrarrestar o para adaptarnos y saber qué significa lo de la crisis climática. El día de hoy tenemos un conversatorio súper especial acerca de alimentación adecuada, y Romano, que también es parte de nuestra organización, va a presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Shadi. Voy prendiendo la cámara también para que la gente sepa quiénes somos. Presento hoy la charla, el nombre de la charla, la alimentación adecuada para mantener saludable nuestro sistema inmune. El exponente es Santiago Portilla Rosales. Él es antropólogo, es naturópata y escritor, también ha escrito varios libros respecto a la alimentación. También es aikidoka, es sensei, maestro en aikido, y tiene 30 años de estudio de los modos de vida que generan la salud y la enfermedad, y de atención en su consultorio, donde ha guiado a muchas familias y personas individuales para vivir saludables y curarse de enfermedades graves. Bienvenido, Santiago. La línea es tuya. Bueno, ¿qué tal, amigas y amigos? Es una gran alegría participar en esta actividad. Con Romano tenemos ya una relación de algún tiempo y pues muchas gracias por esta invitación a todos quienes hacen la organización. El tema de la alimentación adecuada no es simplemente vinculado a la salud. Es un tema social, es un tema político, es un tema económico, es un tema ecológico, es un tema histórico, es un tema sociológico, antropológico, porque una de las formas más profundas de nuestra identidad cultural está en la alimentación. Una de las formas por las que más podemos ser manipulados por el capitalismo y su parafernalia de consumismo es justamente la alimentación. Una de las formas en las que nosotros podemos expresar libertad de conciencia para no ser acarreados en estas crisis de pánico que a través de la visión biomédica se trabaja únicamente de forma sintomática, es la alimentación. Una de las formas en las que más hemos perdido la estructura familiar también se vincula con la alimentación, porque ahora todo el mundo come a cualquier momento y se come comida que está rara vez o con poca frecuencia preparada por manos de amor en casa. Entonces la alimentación no es un tema puntual, es un tema transversal que abarca factores múltiples en realidad. Entonces hablar de alimentación adecuada, claro, me voy a referir a cómo los seres humanos debemos alimentarnos, pero hay que saber que si el capitalismo nos intenta controlar a través de la alimentación, nosotros podemos decirle no gracias, no necesitamos todo ese consumismo y tampoco necesitamos toda la asistencia médica hospitalaria que es extremadamente capitalista, que es extremadamente explotadora, que es extremadamente machista, es violenta.
Entonces, aprender a alimentarnos no es un tema de que simplemente no quiera que me dé una gripe o quiera defenderme del COVID. Claro, lo podemos hacer también en ese sentido. Pero la alimentación para mí abarca, y para los que tenemos conciencia, abarca toda una estructura de libertades, toda una estructura de integración social, toda una cantidad de aspectos que involucran, como decía, hasta la integración familiar. Entonces vamos por el inicio. Estamos en una situación muy crítica con el COVID y podemos observar que no existe casi ninguna información que provenga desde los organismos gubernamentales, desde los organismos internacionales, desde la Organización Mundial de la Salud, que se dedique a empoderar al individuo para que no le afecte el COVID, que se dedique a difundir educación para que la persona pueda tener un sistema inmunológico suficientemente fuerte para que no le pase absolutamente nada recibiendo al COVID. Esta situación en la que existe un desastre, una pandemia de miseria, una pandemia de desempleo, una pandemia de manipulación de la información, una pandemia de hambre que se va a convertir en violencia, en un terremoto social, toda esta pandemia se origina en que la Organización Mundial de la Salud no tiene conocimiento de cómo aumentar la inmunidad de las personas y no difunde nada al respecto. Nos dice, lávese las manos y enciérrese. Pero al mismo tiempo nos dicen que es imposible evitar el contagio, que va a ser dentro de 15 días o dentro de 3 meses, pero que la población va a ser contagiada. Además, nos dice que el 80% de los contagiados son inmunes o que prácticamente no presentan ningún tipo de síntoma. O sea, o ser inmune o no presentar síntomas es lo mismo. Entonces, el 80% de la gente común y corriente que no hace nada por conciencia en su salud, o sea, que tiene una vida ordinaria, no se enferma con el COVID. El 15% se enferma entre leve, mediano y un poquito más grave, y apenas el 5 o el 4% se enferma con riesgo de muerte. Y de ellos, de este 4%, las personas que tienen cuadros de comorbilidad con 10 años de diabetes, con insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, con presión alta, es este grupo el que realmente puede llegar a fallecer en la tasa del 1,7%, del 2%, 1,2%, que varía entre regiones. Entonces nos están diciendo que el 80% está asintomático aunque reciba. Y no se ponen a pensar qué es la solución para que no tengamos un 80% de asintomáticos, sino un 95%. Y podemos evitar todo este confinamiento tan dramático que está generando consecuencias que ni los propios directores del COE nacional y mundial con sus respectivas organizaciones no sospechan lo que está llegando a suceder. Bueno, ya lo ven en las calles, ya lo ven en Estados Unidos con 40 millones de desempleados. Bueno, esta situación empieza en que nosotros debemos aprender a cuidar nuestra inmunidad. La inmunidad se vincula con alcalinidad en la sangre. Quien tiene acidez en la sangre no tiene inmunidad, porque todos los virus y bacterias necesitan de medios ácidos para poder multiplicarse. Cuando tenemos una flema, una pulmonía, cuando tenemos algún tipo de infección y nos toman una muestra para hacer un antibiograma, cogen la muestra y la ponen en un tubo de ensayo en los laboratorios y en ese tubo de ensayo ponen agua con azúcar, con componentes ácidos. Y entonces los virus y bacterias, gérmenes, hongos, bacilos se multiplican y en 2 o 3 días empiezan a atacarles con diferentes tipos de fármacos y hacen lo que se llama el antibiograma. Este antibiograma revela cuál es el antibiótico o el antiviral que combate a ese foco infeccioso.
Pero el foco infeccioso se originó en un tubo de ensayo ácido. Si hubiéramos puesto sal en lugar de azúcar en ese tubo de ensayo, nada se habría multiplicado. Ni células del cáncer siquiera se pueden multiplicar en agua salada. Entonces, si nosotros somos un tubo de ensayo ácido, somos un caldo de cultivo para todo tipo de bacilos, gérmenes, virus, bacterias, hongos, etc. ¿En dónde crecen hongos en la tierra? En tierras ácidas y extremadamente húmedas. Entonces, si es que la tierra pierde humedad y se alcaliniza con elementos alcalinizantes, los hongos no crecen. Lo mismo ocurre con virus, bacterias, gérmenes, bacilos y todos los microbios, de los cuales hay como 700 enfermedades asociadas. Los he estudiado a fondo. Entonces, tenemos que nosotros aprender a mantener la alcalinidad en la sangre y no vamos a estar de ninguna manera en riesgo frente al COVID, ni al dengue, ni al paludismo, ni a la malaria, ni al helicobacter, ni al SIDA, porque todos estos virus, bacterias, bacilos, gérmenes, no afectan al 100% de la población. Hay miles y millones de personas que contienen el VIH en el interior desde hace 20 años, 30 años, 15 años, y no les pasa nada. Pero entra el VIH en un desnutrido del África que se muere de hambre hace meses y le mata en 4 meses. Porque el hambre es mortal. El VIH no es mortal. Entra el VIH en personas del jet set de Berlín, de Nueva York, de Los Ángeles, de Tokio, y les mata en 1 año. Porque el modo de vida de artista con vida extravagante es mortal, tomando una gran cantidad de antibióticos, consumiendo drogas, alcohol, comida 5 estrellas, sin saber en qué cama amanece, con una situación de libertinaje total, vida de artista. Entonces, ese modo de vida es peligroso. El virus no. Pero nos hacen creer que los virus y bacterias ingresan a matar a la gente. No es así. Es como tener un armario húmedo y pasarse la vida matando hongos, en lugar de quitar la gotera que está arriba del armario y cuando el armario se seca ya no hay hongos. Lo mismo ocurre en esta pandemia. ¿Cuáles son los fundamentos de la inmunidad? La alcalinidad de la sangre. ¿Cómo logramos esto? ¿De qué se forma la sangre? La sangre se forma de los ingredientes fundamentales que ingresan al organismo por la boca. La comida es el ingrediente más importante de la sangre. Si en la comida tenemos elementos que acidifican, la sangre se vuelve ácida. Entonces hablemos de la alimentación adecuada para mantener la inmunidad. Productos animales acidifican terriblemente a nuestro organismo. Tengo que referir en un par de minutos de por qué no debemos comer animales a diario. Miren, los seres humanos no somos animales carnívoros. El capitalismo, tan destructivo de la ecología en cuanto a la alimentación, se basa en el cultivo, en la ganadería. Se basa en la producción de animales, de productos animales. ¿Por qué nosotros no debemos comer animales a diario? Repito, porque no somos animales carnívoros. Los animales carnívoros tienen dientes en punta que se cruzan y luego ya no pueden masticar, tienen que tragar. Nosotros los seres humanos tenemos 32 piezas, de las cuales 20 son para moler, 8 para cortar incisivos y apenas 4 caninas que no tienen punta. Entonces, nuestra comida debe ser para masticar. Y ningún animal carnívoro mastica. No existe un animal carnívoro que sea masticador. Los seres humanos somos animales masticadores. Pero no somos animales herbívoros, como las vacas, caballos, porque esos animales tienen varios estómagos, porque comen hierba que es muy fibrosa y tienen entonces que regresar de un estómago a la boca, de otro estómago a la boca. Nosotros sí somos animales masticadores, pero no animales carnívoros y tampoco animales herbívoros. Tampoco somos animales frutívoros. Los frutívoros no mastican, no tienen muelas. Las aves frutívoras solo tienen pico para chupar la fruta y los monos
frutívoros no tienen muelas, porque la fruta no se mastica, no hay que moler. Cómase una papaya, chupe una naranja, come una sandía. No hay que moler. Los seres humanos somos animales masticadores. ¿Y cuáles son los dioses de nuestra alimentación? En el Asia, el arroz. Es el dios cultural de la alimentación. En Europa, el trigo. En Medio Oriente, el trigo. En Europa también tenemos el centeno, la cebada, la avena, que son originarios de esas zonas. Y en América, el dios cultural de la alimentación es el maíz. Todos esos cereales son para masticar. Ningún animal carnívoro puede comer cereales, porque no podía masticarlos. Nosotros ponemos una vaca con 10 lobos, o 10 tigres, o 10 leopardos, o 10 pumas, y estos animales carnívoros se lanzan sobre la vaca, le matan con sus garras y sus dientes. Pero ponemos una vaca con 20 seres humanos, o 50 seres humanos, no le podemos ni siquiera matar. ¿Cómo le vamos a matar a una vaca con nuestras garras y nuestros dientes afilados? No tenemos. Tendríamos que taparle la nariz a una vaca para que se muera. Y después, ¿cómo le vamos a morder si el cuero es durísimo y no podemos atravesarlo con estos dientes? No podemos comer animales como comen todos los animales carnívoros. Si todos ellos comen usando solo su cuerpo y nosotros no podemos hacerlo en esa forma, ¿por qué será? Obvio, no somos animales carnívoros. Entonces, ¿por qué comemos carne? Durante 2 millones de años, los seres humanos ya anduvimos de pie como animales bípedos, éramos Homo habilis y Homo erectus, y comíamos todo lo que la naturaleza podíamos coger con el cuerpo, como comen todos los animales. Como no podemos coger, ni cazar, ni comer carne con el cuerpo únicamente, fuimos animales que durante 2 millones de años comimos vegetales, granos primitivos, cereales silvestres, cortezas, raíces, frutos. Comimos un montón de cosas con las manos, pero nunca carne, porque no podemos comer carne usando las manos para cazar. Luego, hace 500.000 años, estos son estudios antropológicos muy profundos, hubo una glaciación. Han habido varias, pero hace 500.000 años hubo una de estas, hace 100.000 años también hubo otra. Entonces, los seres humanos estábamos en un planeta congelado y veíamos a los animales caminando y nosotros nos moríamos de frío y de hambre. Cogimos un palo y empezamos a cazar. Y después hicimos una lanza y aprendimos a dominar el fuego. Pero esto es porque ya fuimos Homo sapiens para poder hacer una lanza. Porque no hay monos que utilicen lanzas. Los gorilas, que son los animales más cercanos a los seres humanos en el aspecto evolutivo, o los orangutanes, son vegetarianos. Los gorilas son vegetarianos. Los orangutanes son vegetarianos. Los chimpancés que viven en los árboles tienen un 10% de alimentación de carne y tienen cola. Nosotros nunca tuvimos cola. No somos animales que hayamos vivido nunca en los árboles. Siempre vivimos en la tierra, como homínidos, como póngidos homínidos. Y los más cercanos a nosotros son vegetarianos. Entonces, nosotros empezamos a comer carne por sobrevivencia y solo usando la inteligencia para poder inventar las armas y dominar el fuego. Somos el único animal en la naturaleza que come carne usando armas y fuego. Ningún otro animal carnívoro necesita de nada más que su cuerpo. Entonces, ¿cuáles son los países que más cáncer tienen en todo el mundo? Los mayores consumidores de productos animales. La gente en el campo sí come animales, cualquier tipo de animal, pero mata a la gallina el domingo, se come un chancho cuando hay un matrimonio, comen cuyes cuando hay una fiesta en la comuna, se comen un borrego, un chivo. Cualquier animal podemos comer como un gusto cultural, no como una necesidad nutricional, porque los caballos no necesitan comer carne, aunque la carne tenga vitaminas, proteínas y minerales. Por eso,
El primer paso es comprender qué tipo de animal nosotros somos. Y no somos animales carnívoros. Podemos comer carne. Yo no soy completamente vegetariano, pero comemos carne como comida de domingo. Cualquier tipo de carne es lo mismo. Luego, el aspecto fundamental que roba minerales de nuestra sangre, de nuestro organismo, el producto más peligroso contra la inmunidad es el azúcar. Y si ustedes investigan la historia del azúcar, se van a quedar pasmados, sorprendidos de cómo el azúcar fue un elemento de dominio social a través de la esclavitud, a través de esa cantidad de negros que fueron traídos para producción de azúcar. El azúcar se regalaba a los niños en Europa hace siglos hasta generar dependencia. Y luego se aumentó el precio y solo las élites podían comprar. Luego decidieron, claro, aumentar muchísimo más la producción y en este momento tenemos una humanidad azucarólica. Ustedes saben lo que el azúcar hace a la dentadura. Huecos, porque roba minerales. Lo mismo hace con los huesos, osteoporosis. Lo mismo con las articulaciones, artritis. Debilita el hígado, diabetes, daña el páncreas, no puede producir insulina. El azúcar acidifica la sangre. Entonces, alimentación para mantener la inmunidad es no comer productos animales a diario, sino 1 o 2 veces por semana, todos ellos, y tampoco consumir dulces, azúcar, panela, miel, stevia, todo lo que sea sabor dulce. Debe ser un postre. Empezando por el desayuno. Es muy importante que en el desayuno no se empiece a consumir dulce. El desayuno de todas las culturas del campo tradicionales en todos los continentes es comida de sal. Nuestros montubios costeños desayunan arroz con frijol, arroz con lenteja. Eso está correcto. Nuestros indígenas de la sierra desayunan mote con habas. En México, tortillas de maíz con frijol, de sal. En Venezuela, cachapas, tortillas de choclo. En El Salvador, pupusas, tortillas de maíz con frijol. En Colombia, arepas de morocho. Por eso, nuestro desayuno para aumentar la inmunidad no debe ser comida de dulce. Nunca vamos a ver a indígenas de ningún pueblo del planeta desayunando ensalada de frutas, con yogur, con granola, con miel de abeja y unas cerecitas por encima. Esto es postre. Esto es algo que baja profundamente nuestra inmunidad. ¿Cuál es el desayuno? Repito, cereales integrales, tortillas de trigo, tortillas de maíz, tortillas de choclo, un tamal, una sopa del día anterior, coladas de avena, coladas de cebada, coladas de máchica. Se puede comer arroz con frijol. Bueno, el desayuno tradicional del campo siempre ha sido comida de sal. La base de la alimentación humana se compone, como lo he mencionado, de cereales integrales que contienen muchísimas fuentes nutricionales, leguminosas que tienen todas las proteínas que están en la carne, todas, sin excepción, están en el garbanzo, la lenteja, el frijol, la arveja, las habas, el chocho, la soya. No tenemos que comer animales con esta idea de que nos hace falta proteínas. ¿No será que el caballo necesita comer carne? La hierba no tiene todas las proteínas que tiene la carne. ¿No será que los conejos tienen que comer carne? No. Cada especie tiene su alimento y por un efecto de transmutación biológica genera los nutrientes que necesitamos. Pero aún así, los 8 aminoácidos esenciales están en el frijol, en la lenteja, en la arveja, que son leguminosas deliciosas, riquísimas. Y también completamos cereales, leguminosas, con hortalizas de dentro de la tierra y hortalizas de fuera de la tierra que contienen minerales y todas las vitaminas que necesitamos. Les he hablado una pizca de lo que es la alimentación en cuanto al plato de comida. Pero lo más importante para que mantengamos buena inmunidad y tengamos también
muy bien el sistema digestivo es la masticación. Si es que no hay masticación, no existe un animal masticador como las vacas, los chivos, los borregos. Son animales que tienen como algo imprescindible la masticación para empezar la digestión en la boca. Los seres humanos somos así. No debemos andar tomando jugos de hierbas, de vegetales, de hortalizas. Porque si a una vaca le damos jugo de hierba o jugo de alfalfa, la hierba y la alfalfa son los mejores alimentos para la vaca. Pero si le damos jugo de estos alimentos, le hace daño. Porque no mastica. Porque no digiere la comida con sustancias imprescindibles que se encuentran en la saliva para empezar a digerir esos alimentos. En nuestro caso, la digestión comienza en la boca a través de la saliva que contiene muchas sustancias para que el estómago no se resienta. El estómago no puede empezar la digestión en los animales masticadores. Solo en los carnívoros lo hace, porque ellos no pueden masticar cruzando los dientes. Pero nosotros tenemos que empezar la digestión en la boca. Y es triste ver a vegetarianos de 10 años, 15 años de vegetarianismo, que se tragan la comida y siguen siendo animales carnívoros en cuanto a la forma de comer, solo que ahora comen vegetales y por eso se llenan de problemas de gastritis, de hemorroides, de gripes, de problemas pulmonares, de falta de inmunidad, porque sin masticar no alcalinizamos el sistema digestivo y tampoco la sangre. La alcalinidad del estómago impide que el Helicobacter se multiplique. En un estómago ácido, el Helicobacter se multiplica y luego este pensamiento biomédico nos dice que el Helicobacter es la causa de la gastritis. No es así. Porque todos tenemos el Helicobacter y solo algunas personas tienen acidez y gastritis porque no saben masticar y no saben alimentarse. Este componente de la alimentación como base de la inmunidad debe ampliarse a lo que es el ejercicio y la respiración profunda. No me refiero a deporte, ni a saque pecho y meta la barriga. El deporte es cultural. Yo estoy hablando aquí de temas de animales, biológicos. Los animales de la naturaleza no hacen deporte. No digo que no los hagan. Pero digo que el deporte no es tan saludable como se lo pinta en la cultura. El ejercicio que sí es extremadamente saludable es el estiramiento que hacen todos los animales. Las vacas estiran, los conejos, las serpientes, todos los animales se estiran. Y nosotros tenemos el cuerpo más evolucionado del planeta. Por eso no es suficiente con salir a caminar. Tenemos que estirar el cuerpo como un animal que hace más que los monos en cuanto a ejercicio. Porque estamos con un cuerpo más evolucionado que el de los monos. Entonces, ejercicio, estiramiento, de relajación como el yoga, importantísimo el qigong, el tai chi, en esta profundidad de respiración que alcaliniza profundamente. Y entonces tenemos el trípode básico de la inmunidad. Aprender a alimentarse, aprender a ejercitarse, aprender a respirar. Así no tenemos que andar preocupados por esta pandemia ni por cualquier otra. Porque nosotros tenemos inmunidad suficiente para defendernos de todas estas amenazas microbianas. Esto está en los libros de medicina. Apenas el 15% de infectados presenta gastritis, cólera, dengue, paludismo, malaria, y está comprobándose ahora también que llega entre el 15 al 20% del COVID. Entonces, amigas, amigos, esta es una introducción sobre la inmunidad y les planteaba que la alimentación está vinculada a otros temas transversales. Por ejemplo, alimentación y economía. Hace 35 años, casi 40 años, y nunca más he consumido ningún tipo de medicación. No sé cuánto vale una aspirina. Nunca más he acudido a consultorios médicos. ¿Cuánto se ahorra una familia con 30 años, 40 años de cero dependencia médica? Excepto
de vez en cuando dentista. Esto es un tema económico, porque en medicinas, en consultorios, en asistencias, en cortar vesículas, cortar úteros, en tratamientos contra el cáncer, el SIDA, diabetes, artritis, se gastan fortunas individuales, fortunas personales y fortunas gubernamentales. Las mayores multinacionales del mundo, del mundo, del planeta, son multinacionales vinculadas a dos aspectos: comida y remedios. Grandes farmacéuticas. Si nosotros en la comida somos conscientes, tenemos ya un proceso de Santiago, nos fuiste. ¿Alguien escucha a Santiago? Tenemos ahí una pequeña interrupción. Parece que la conexión se está cortando. Aguantan un instante. Tratamos de restablecer la conexión. Shadi, Shadi, ¿estás por ahí? Ah, ahí está Santiago. Adelante, Santiago. Tendrás que abrir de nuevo el micrófono. Ya. Adelante. Con esto finalizo. Nada más humano que reunirse a comer juntos. Hogar y hoguera tienen el mismo origen etimológico en las palabras. Y en la realidad, el hogar se junta en torno a la alimentación, a la identidad cultural. Por eso, para integrarnos más como familias, tenemos que preparar comida con amor en casa y fortalecer el sentimiento de comer juntos. Pero la humanidad en este momento está yendo a las cafeterías hasta a desayunar y pide comida o come al frente del trabajo en 15 minutos al apuro, discutiendo con la computadora al frente, con la televisión. Estamos perdiendo por completo la identidad cultural de amor, de unidad familiar a la hora de comer. Y esto trae consecuencias gravísimas, porque en la alimentación nosotros tenemos que recibir ingredientes afectivos para poder calmar la ansiedad. Los países que más comida chatarra comen en todo el mundo son los que más obesidad padecen. Son los campeones mundiales de la ansiedad y de los problemas mentales, de los problemas de desintegración familiar, los campeones mundiales del consumo de ansiolíticos, antidepresivos y toda la parafernalia de medicinas psiquiátricas. Esto tiene un fundamento también. No podemos calmar la ansiedad comiendo en centros comerciales todo el tiempo. Estas son comidas hechas para provocar ansiedad. Una máquina no puede poner sentimientos en la comida. Una madre lo hace todo el tiempo. Un padre, un hijo, una abuela. Tenemos que comer comida afectiva y no comida muerta, preparada por máquinas, comida chatarra preparada por máquinas, con una serie de productos que deterioran el instinto del hambre y de la sed. Entonces empezamos a comer por alegría, por tristeza, por ansiedad, por angustia, por preocupación, porque el médico me manda a comer, porque es hora de comer. Y ya no comemos por hambre ni bebemos por sed, como lo hacen todos los animales. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque estamos siendo manipulados por todo un sistema de producción alimentaria que genera ansiedades, enfermedades y dependencia médica. Esta es una aproximación al tema de la inmunidad, la alimentación, y claro, es un tema ecológico, político, social, económico, religioso, y obviamente es un tema de salud. Bueno, pasamos a ver si ustedes tienen alguna inquietud y podríamos aprovechar estos tiempos con un poquito de la charla. Bien, muchísimas gracias Santiago por esa breve introducción. Sabemos que siempre hay más para hablar sobre alimentación, ya que es un tema esencial para nuestra existencia.
quisiera, justo topaste el tema al final respecto que es un tema ecológico ¿El también. micrófono? ¿Podrías Romano, relacionar? Sí, a ver. perdona, se te cortó el audio hace un ratito, no sé si puedes repetir, porfa. Ah, claro. No sé cuándo se cortó. Buah. Em, Topaste al final el tema de la ecología y la relación con la alimentación y cómo influye. Antes que te doy la palabra, quizás algo organizativo. Vamos a abrir ahora la ronda de preguntas. A lo mejor ya tenemos algunas preguntas en el chat. Ya les voy a dar la palabra a las personas que están ahí preguntando. Y el resto, si hay más preguntas, vayan escribiendo y ahí vamos juntando preguntas para que Santiago lo pueda ir respondiendo de a poco. Santiago, quizás primero, como nosotros somos una organización que lucha en contra del cambio climático, o digamos que quiere sensibilizar a la gente respecto al cambio climático y todo lo que implica, ¿dónde tú como naturópata y antropólogo también, dónde ves las relaciones directas que estamos viviendo entre nuestra alimentación, la forma como nos alimentamos y el cambio climático? Bueno, es un tema que ya tiene bastante investigación, Romano, amigas y amigos. La producción de animales está vinculada profundamente a la industria que afecta al planeta en el cambio climático. En Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, en países nórdicos de Europa, ya hay estudios más que suficientes sobre cómo el consumo de animales es uno de los principales aspectos en el perjuicio climático. Por ejemplo, un pedazo de tierra destinado al consumo de productos animales para una persona, si es que lo destinamos para la agricultura, puede alimentar a 150 veces más personas. Es decir, el monopolio de que la tierra esté dedicada al consumo de productos animales perjudica a 150 veces más personas si es que se alimentaran de productos de la tierra como cereales, leguminosas, hortalizas. Ahí se ve claramente, y estos son estudios que son muy fáciles de acceder, con medidas exactas. Un pedazo de tierra alimenta a 150 personas con agricultura o a una persona con ganadería. Solo este ya es un aspecto básico para darnos cuenta de cuánto abarca la producción de productos de animales, de ganadería, en cuanto a este calentamiento global. El tema es mucho más amplio. Les recomiendo acudir porque hay bastante investigación al respecto. Vayan al internet, hay mucha información, especialmente en páginas de veganismo, que tienen bastante investigación actualizada. Bien, respecto al veganismo me gustaría quedarnos un rato ahí. Ahí hay toda una discusión de los veganos que argumentan que ellos no dañan tanto a la tierra. Ahora, si yo veo la producción de almendras en California para la leche de almendras o la carne de soja producida por la soja en Argentina, ahí hay un alto índice de una producción industrial que va justamente en contra de lo que pretenden los veganos. ¿Cuál sería tu respuesta si hablamos de una alimentación adecuada para fortalecer nuestro sistema inmune? ¿Será una alimentación local o tiene que ser internacional? ¿O dónde ves vos ese equilibrio? ¿Es necesario tomar leche de almendra que viene de California? No, de ninguna manera. Estas son formas capitalistas que se están adhiriendo al veganismo de una manera completamente equivocada. Yo no propongo el veganismo como esto de únicamente bajo el criterio de no comer animales, mantenerse en una alimentación de vegetales. Porque
No podemos proponer que los esquimales se hagan veganos. Y además de esto de no matar animales, no me parece que es un concepto muy profundo, porque igual matamos una zanahoria, igual matamos el arroz cuando nos comemos. En la naturaleza, los animales se comen unos a los otros o se comen vegetales, y este es el ciclo de la vida y de la muerte. Estoy completamente en contra, claro, de que haya tortura animal para investigación o para alimentación. Pero no estoy en contra de que la gente del campo tenga sus animales y cuando quiere hacer una fiesta, se coma un chancho. No estoy realmente en contra, porque es un consumo cultural, es un consumo consciente, es un consumo más bien no vinculado al capitalismo del carnivorismo. Entonces, en el veganismo ahora hay un montón de problemas de contaminación de la naturaleza porque no se tiene conciencia que no se trata solamente de no matar animales, sino de fortalecer los conceptos ecológicos que no deben acabar en economicismo, es decir, en una producción capitalista, como es el caso de la leche de soya que tú mencionas, de la leche de almendras, de la carne de soya y otros productos. Bien, tenemos una pregunta bien concreta de Shadi respecto a una alimentación adecuada relacionada con la cantidad. Shadi, la... Gracias, Romano. Santiago, primero, súper chévere la charla, muchas gracias. Quería consultarte, bueno, hablando lo que hablábamos del desayuno y estas cosas, en cuestión de cantidad y número de veces, porque, bueno, hay varias personas que dicen que tienes que comer 3 veces, otros 5, otros las que quieras, otros no tanto. Entonces, no sé más o menos cuál sería tu recomendación. Qué linda pregunta, Shadi. Mira, cuando somos bebés, nosotros comemos cada 2 a 3 horas. Esto significaría 8 veces al día, 9 meses al día. Cuando somos niños lactantes, ya no comemos 8, 9, sino 7, 6. Cuando tenemos ya 5 años, comemos 5 veces al día, ya no lactamos. O sea, es desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y noche. Cuando tenemos 5 años de edad. O sea, vamos a ir bajando la frecuencia desde que nacemos. Cuando tenemos 7 años de edad, vamos a la escuela. Ya comemos 4 veces al día. Desayuno, colación de la escuela, almuerzo y cena. Y esto es suficiente. Cuando somos escolares de entre 10, 15, 17 años, también 4 veces al día. Desayuno, colación de la escuela, almuerzo y cena. Esto es más que suficiente. Cuando nos convertimos en adultos, debemos comer 3 veces al día y esto es más que suficiente. Ahora, si una persona quiere comer pan con mermelada, ensalada de frutas en el desayuno y un vaso de jugo de naranja con un huevo, esto no le sostiene. Entonces, a la mañana está con hambre o con ganas de comer, con ansiedad, y empieza a picar en la oficina y empieza a mandar a traer un sándwich o se lleva el yogur, se lleva las galletas, y en la tarde tampoco tiene satisfacción porque no está comiendo cereales. Si a un indígena le damos una gran cantidad de fruta, después de 2 horas nos va a pedir comida, porque no se puede trabajar, trabajo pesado del campo, comiendo solamente fruta. Si le damos una gran ensalada, después de 1 hora y media o de 2 horas igualmente, va a tener ganas de comer. Pero si se come un buen plato de mote, con habas y con vegetales, un tamal, un poco de tostado, se queda satisfecho 6 horas. Se queda satisfecho al menos 5 horas. Por eso, con la alimentación apropiada, nosotros podemos comer 3 veces al día tranquilamente. Y estudios antropológicos confirmados revelan que aquí en América, antes de la llegada de los españoles, todas nuestras culturas en América, desde los navajos, sioux, lo que sea en Norteamérica, desde aztecas, mayas, aymaras, quitus, incas, mapuches, hacían 2 comidas en el día. No comían nada entre comidas. El primer almuerzo era a las 9 de la mañana, se levantaban a las 4 de la mañana, el primer almuerzo entre 8 y 9 de la mañana,
y el segundo almuerzo a las 3 de la tarde. A las 8:30 de la noche estaban durmiendo, hasta las 4 de la mañana. Había 2 comidas por día. Y esto es más que suficiente cuando se tiene adecuada nutrición. Entonces, esta idea de que tenemos que comer desde el Ministerio de Salud, nos van a comer 5 porciones al día de fruta. Y los médicos nos van a comer cada 2 horas cuando tenemos gastritis. Estas son creencias realmente absurdas. Y ahí revelan que pueden haber estudiado cómo usar antibióticos o cómo operar vesículas o cómo utilizar medicamentos, pero no han estudiado la vida saludable porque en 8 años de universidad no se tiene una sola clase de aprender a masticar, un solo semestre de alimentación humana, una sola semana de aprender a respirar. O sea, el acupunturista aprende a meter agujas, el homeópata a recetar homeopáticos, el clínico a recetar remedios, fármacos y a cortar partes del cuerpo, pero no se estudia la vida saludable. Por eso es que hay estas recomendaciones completamente equivocadas desde el propio Ministerio de Salud, que no es Ministerio de Salud, es Ministerio de Asistencia Médica, porque de salud no tiene nada. La salud no es asistencia médica, de hecho son opuestos. Mientras más salud, menos asistencia médica. Mientras más asistencia médica, menos salud. Por eso, tenemos que investigar que la salud es un modo de vida en el que aprendemos a cuidar nuestro organismo. Esa respuesta de 3 veces al día es suficiente y cuando llegamos a los 70, 80 años, pueden ser con toda seguridad 2 material y aumenta el alimento emocional, afectivo, mental y espiritual. Santiago, por ahí nos quedamos un rato ahí justamente. ¿Puedes hablar brevemente de tu propio proceso? Porque creo que es este interés público de saber cuál fue tu proceso que has pasado. Yo personalmente, sabiendo que has pasado épocas complicadas respecto a la salud, ¿nos podrías contar un poco cómo fue tu transición hacia una alimentación adecuada, movimientos adecuados, una vida adecuada? Bueno, yo hasta los 20 años de edad fui el más enfermo de mi familia. Yo he tomado más remedios que mis 5 hermanos juntos, hasta los 20 años de edad. Y me trataron de curar homeópatas, acupunturistas, chamanes, brujos, hierbateros, terapia neural. Me hicieron todo lo habido y por haber de terapias alternativas y todo lo demás. Nunca me curaron. Yo tenía problemas de la cabeza a los pies, tenía migrañas diarias, que no podía vivir así, tenía que cerrar las cortinas y quedarme en absoluto silencio porque la migraña me estallaba la cabeza. Si subía al segundo piso me estallaba el dolor de cabeza. Tuve sinusitis 15 años, rinitis alérgica 15 años, tuve gastritis con helicobacter varios años, formación de úlcera, tuve hemorroides. Bueno, casi me operan varias veces. Era un saco de enfermedades. Pero nunca nadie me iba a curar tampoco, porque nunca me dijeron que yo tenía malos hábitos. Yo comía azúcar como pocas veces he visto a alguien que coma. Yo ponía el despertador a las 3 de la mañana para despertarme, ir a la cocina, comer un pedazo de pastel de chocolate y volver a acostarme. Yo nunca me tomé un helado. Yo nunca me tomé uno solo. Siempre andaba con 2. Y yo comía carne en el desayuno con leche de chocolate. Bueno, mis hábitos eran terribles. Pero a los 20 años fui a estudiar en Brasil y me acerqué a personas que tenían algún tipo de conciencia alimentaria y como veían que yo, antes de poner la pijama para los paseos, ponía los remedios porque tomaba antibióticos todo el tiempo, 4 a 6 meses por año, entonces me empezaron a dar recomendaciones de alimentación y luego fui a restaurantes vegetarianos, compré libros, empecé a cambiar, me hice naturista, vegetariano, crudívoro, macrobiótico, macroidiótico, bueno, de todo. Y entonces empecé a aprender, después me di cuenta que la alimentación era uno de los pilares,
y luego empecé con yoga también a los 21 o 20 años. Entonces fue un cambio en el modo de vida y fue realmente una bendición porque llegué a comprender que si el enfermo insiste en provocar la enfermedad, nadie le va a curar. Un caso muy concreto. Si una persona tiene el hígado graso y come grasas todos los días, ¿para qué busca que le curen? Si una persona tiene asma y come lácteos todos los días, nadie le va a curar. Si una persona tiene diabetes y come panela o azúcar o estos edulcorantes químicos todos los días, nadie le va a curar. Pero cuando nosotros dejamos de provocar la enfermedad con malos hábitos, la enfermedad desaparece. Mala alimentación sube el colesterol, le hacen remedios, le hacen tratamientos y baja. Sigue con la mala alimentación, sube el colesterol, le hacen más tratamientos y baja. Pero aunque le hagan homeopatía, acupuntura y lo que sea, si sigue con mala alimentación, el colesterol nunca le va a curar a nadie. Tiene que aprender a comer grasas 1 o 2 veces por semana, nada más, golosinas con poca frecuencia, y nunca más va a tener elevado el colesterol. Entonces es el enfermo el que provoca la enfermedad. Si el enfermo deja de provocarla, desaparece la enfermedad, es obvio. Entonces yo felizmente comencé a aprender hace muchos años, y ya tengo 40 años en los que no he tenido ningún tipo de asistencia médica ni de consumo de ningún tipo de medicación. Y como yo habemos miles y hay millones de personas en el mundo, yo no descubrí esto, a mí me enseñaron. He tenido profesores que me enseñan a respirar, a ejercitarme, a alimentarme, a masticar. Y hay millones de personas en el mundo que sin haber estudiado nada al respecto, solamente por cultura familiar, viven 100 años, viven 105 años. Porque en la casa aprendieron a masticar, a ejercitarse, a comer comida tradicional. Este es un conocimiento milenario, ancestral. No es un conocimiento académico, moderno. Todo lo que yo he aprendido, no he aprendido en la universidad. No hay universidades que enseñen el arte de vivir. Estos son patrimonios de sabiduría cultural de los abuelos y de las abuelas. Muchas gracias por esos detalles también de tu vida personal, de tu recorrido de las últimas décadas y tu propio proceso de sanación también, ¿no? Jacqueline tiene una pregunta respecto a una recomendación de tomar a la mañana un jugo, si me acuerdo bien. Jacqueline, ¿podrías hacerle la pregunta directa? Sí, hola, mucho gusto con todos. Feliz de escuchar las palabras que menciona Santiago, porque son importantes para tener un consumo consciente y sobre todo una vida saludable que nos beneficie a nosotros y a nuestro entorno. Mi pregunta era respecto a si es que existe alguna solución, alguna bebida que podamos tomar en la mañana para un poco depurar el cuerpo y alcalinizar la sangre. Con mucho gusto, sí. Les decía que los animales masticadores no debemos tomar comidas licuadas. Los animales masticadores tenemos que empezar la digestión en la boca. Entonces no estoy de acuerdo y en realidad hace daño que estemos tomando licuados de espinaca, licuados de pepinillo y estos licuados de quinceañero que le ponen huevo, malta, cebada, plátano, cerveza, le ponen almendras, nueces, perejil, tomate, pepinillo y se toman 1,5 litros de esto diciendo que es salud. Y el estómago les responde qué enfermedad, qué locura. Entonces, no debemos tener esta idea de que los jugos sean apropiados, porque ningún jugo es apropiado para un animal masticador. Los jugos se pueden beber las aves que no tienen dentadura. Si nosotros tomamos un jugo es por placer, no por salud. Y en esa forma sí podemos tomar. Si tomamos whisky, no es para alimentarnos. Tomamos por placer. Y con esa conciencia de que es exclusivamente por placer, sí podemos tomar.
Pero si tomamos whisky para aumentar las defensas, estamos perdidos. O sea, hay un conocimiento que no va acorde porque estamos apuntando a la salud para la izquierda y la salud está a la derecha. El whisky no es saludable. Entonces, si tomamos jugos creyendo que es algo saludable, la salud está a la derecha y el jugo está a la izquierda. Pero si tomamos un jugo porque me da la gana, porque me gusta, está correcto. Así sí podemos tomar. En el desayuno se puede tomar plantas, tés de plantas que son profundamente alcalinizantes, pero no son jugos. Por ejemplo, haga un té de chuquiragua, un té de diente de león, un té de matico, té de marco, que son plantas llamadas calientes en las tradiciones culturales, porque son plantas vasoconstrictoras, son plantas alcalinizantes. Y esas plantas sí aumentan la inmunidad. Las plantas ácidas, por ejemplo, no es apropiado tomar, ¿qué diré? Un té de jengibre cuando queremos aumentar la inmunidad, porque el jengibre es extraordinario para disolver la flema, pero no es un alcalinizante de la sangre. Si tomamos jengibre con una úlcera, la úlcera se abre peor, pero si tomamos té de matico con una úlcera, la úlcera se va a cerrar. Entonces, las plantas alcalinizantes son las plantas vasoconstrictoras, las que nos mineralizan, como las que acabo de mencionar. Y en el desayuno, la masticación apropiada es el mejor alcalinizante. Tenemos que hacer como Gandhi nos enseñaba. Masticar los sólidos y... Estoy equivocado. Es masticar los líquidos y beber los sólidos. O sea, a los sólidos tenemos que beberlos después de haberlos masticado. Y a los líquidos hay que ensalivarlos como si hubiera una masticación hasta que los podamos alcalinizar. Esta es una referencia. Muchísimas gracias. Te pudo responder, Santiago. Estamos con Santiago Portilla Rosales, naturópata y antropólogo de Quito. La charla Alimentación adecuada para mantener saludable el sistema inmune. Y una pregunta de Iván respecto a los lácteos. Iván, por favor. Hola, hola, ¿qué tal, Santiago? ¿Se escucha? Sí, ¿Qué tal? sí. Sí, muy buena charla, muy interesante. Tengo, en realidad, es una pregunta un poco compuesta, un poco larga. ¿Qué tan recomendable, por un lado, es el consumo de los productos derivados de la leche, tipo queso, mantequillas blancas, yogurt? Y otra que surgió ahora sobre los cítricos en cuanto a jugos. ¿Es recomendable los jugos, beber jugos de naranja, limonadas quizás? Eso. Con mucho gusto. Mira, en cuanto a los lácteos, esta es una de las peores propagandas mercantilistas promovidas por la Nestlé, porque nos hacen creer que nosotros seres humanos tenemos que tomar leche de vaca para poder crecer con huesos fuertes, para que no tengamos osteoporosis supuestamente, y es todo lo contrario. Los países que más lácteos consumen en todo el mundo son Suecia, Finlandia y Estados Unidos. Van variando entre los nórdicos de Europa, Suiza, pero esos son los países que más consumen lácteos. Y los países que más osteoporosis sufren en todo el mundo son exactamente Suecia, Finlandia y Estados Unidos. Aquí en América no había vacas, no había cabras tampoco. Entonces nuestras culturas tienen 30.000 años de historia, de prehistoria, sin consumo de leche. Y cuando se hacen hallazgos arqueológicos, encuentran que los huesos son durísimos, sin osteoporosis, en un continente que nunca tuvo leche de vaca, porque no estaban ordeñando a animales que no existían acá, y tampoco estaban ordeñando a llamas o a cuyes. O sea,
En la historia de América no hay lactancia de vaca. Ahora, si este es un fundamento de la historia, vamos al fundamento universal de la naturaleza. En el planeta existen 6.500 especies de animales mamíferos, entre ballenas, caballos, yeguas, chivos, leones, tigres, jirafas. Todos estos animales son 6.500 especies. 6.499 especies en el planeta dejan de tomar leche después de que dejan de ser bebés. Y una especie toma leche. ¿Será que somos los únicos correctos e inteligentes? Porque el ser humano es el único que toma leche. Y los 6.499, las especies de las especies, no toman leche. La vaca le patea al ternero, la yegua al potito, la osa al osito, la mona al monito, la ballena a la ballenita, el tigre al tigrecito, la jirafa a la jirafita. Es una ley del creador, es una ley de la creación, es una ley de la naturaleza no volver a tomar leche nunca más después de que dejamos de ser bebés. ¿Quién rompe esta ley de la naturaleza? Tiene que sufrir consecuencias. Obvio. Y la leche es la causa más importante en un montón de enfermedades. A la cabeza está el cáncer de senos. Los países que más lácteos comen son los que más tienen cáncer de senos. ¿Por qué? La fábrica de leche en las mujeres está en el seno. Entonces, por afinidad de ingredientes, cuando la mujer toma leche, esos ingredientes grasosos van a ir a parar a los senos. Van a endurecer los senos porque tiene demasiado calcio, van a formar quistes sebáceos, luego quistes más endurecidos, tumores y cáncer de senos. Si la mujer come huevos, ¿a dónde van a ir a parar esos ingredientes? A la fábrica de huevos, a los ovarios que se llenan de quistes en ovarios. Entonces, comer huevos es acabar con la fábrica de huevos en las mujeres. Y tomar leche es acabar con la fábrica de leche, que son los senos. Estas son leyes de la naturaleza. Asma. Con solo quitar los lácteos, el 50% del asma desaparece. Y si es que eso es mucho peor que la leche, porque la leche al menos tiene una gran cantidad de agua, el queso ya no tiene agua. El queso ya es pura materia tóxica, grasosa, con exceso de sal y el resto de ingredientes que es exceso de calcio. Entonces hablemos de diabetes, osteoporosis, cáncer en los senos, rinitis, obesidad, alergias. Bueno, hay una serie de problemas por esta costumbre pésima de seguir mamando a los 30 años, a los 40 años, a los 50 años, a los 60 años. Y claro, como estamos en contra de la naturaleza, sufrimos consecuencias. Por pura propaganda nos convencen. ¿No será que le hace falta a un rinoceronte tomar leche para crecer? ¿No será que le hace falta a una jirafa leche para que tenga huesos fuertes? Vean cómo crecen los animales. El toro, el camello, una jirafa, un rinoceronte, un elefante. Nunca jamás toma leche después de que deja de ser bebé. Y miren el tamaño que tiene. El calcio está en los frijoles, habas, chochos, garbanzo, lenteja, en cantidad suficiente en todas las leguminosas. Y también en el berro, en el nabo, en la col, en la lechuga, en el brócoli, en el apio, en todos los vegetales verdes hay un montón de calcio. Es pura propaganda de las multinacionales de venta de productos lácteos y de derivados de lácteos en los que se incluye leche, como es el chocolate y un montón de golosinas. Santiago, vamos con la próxima pregunta que tiene que ver con recomendaciones. Se nota que es importante que alguien dé consejos y que dé un norte para la alimentación adecuada. Vivi, por favor, adelante. Hola, muchas gracias. Igual muy interesante toda esta charla. Y sí, o sea, siguiendo eso, creo que muchos de nosotros tal vez viendo esto estamos un poco perdidos y no sabemos qué es exactamente ahora lo que debemos comer. Y pues no digo que nos digas lo único que tenemos que comer ahora, pero tal vez nos podrías dar un ejemplo de qué es lo que tú personalmente comes en un día común y corriente.
Bueno, mira, las culturas tienen diferentes formas de alimentarse. ¿Cuál es el desayuno de los chinos? Es arroz. El desayuno de nuestros indígenas es mote. El desayuno de pueblos en Oriente es trigo partido. El desayuno en Chile es mote de trigo. Entonces, tenemos que acceder a un tipo de comida que tenga identidad cultural. En nuestro caso, nosotros somos un continente de maíz. Entonces, podemos tomar al maíz con un montón de variedades para hacer platos riquísimos. Pero mi comida se basa en maíz, en trigo, en cebada, en quinoa, en arroz, arroz integral como consumo diario, porque son los cereales el común denominador de todas las culturas. Los seres humanos de aquí y de la India, o de China o de Australia, somos una sola especie. Por eso, los lobos de Rusia o los lobos de Argentina comen carne. No es que los lobos de Rusia van a comer lo que les da la gana, manzanas chilenas, van a comer arroz, van a comer trigo sarraceno, y los lobos de Argentina van a tomar vino y a comer, no sé, ternera de Noruega. No, los lobos son una especie, los seres humanos somos una especie. Entonces, los seres humanos somos cerealistas. Comemos cereales como alimento principal. Comemos leguminosas, frijoles, habas, garbanzo, y también comemos hortalizas. Yo les recomiendo mucho, mi comida es esta del día a día. Y el domingo comemos pollo, o el domingo comemos pescado, o el domingo comemos camarones, y me tomo una copa de vino, y me como un chocolate, o como una golosina, o me invitan al campo y me como una sopa de quinoa con carne. No tengo prohibiciones, pero sí sé lo que hace bien y lo que hace daño para no confundirnos. Les recomiendo muchísimo este libro. Yo lo llamé La alimentación humana. No es alimentación vegetariana, no es alimentación macrobiótica ni vegana, porque la vaca no puede escoger ser vegetariana. La creación ya le hizo comedora de hierbas. El lobo no puede escoger comer vegetales o frutas o carne. El lobo ya tiene un cuerpo de carnívoro, no puede escoger. Entonces los seres humanos no podemos ser carnívoros porque no tenemos cuerpo de carnívoros. Tampoco podemos ser frutívoros, sino tenemos que ser lo que la naturaleza nos ha hecho. Pero como cultura humana podemos comer chocolate, queso, huevos, carne, mariscos, masticar chicle, lo que nos dé la gana. Pero esos son consumos culturales ocasionales. Este libro les da una referencia de cuál es la alimentación para niños, adultos, mayores, ancianos, para cada tipo de enfermedad. Y aquí están cereales, leguminosas, hortalizas, y tiene un montón de platos, de comidas muy ricas, que son todas tradicionales, basadas en la comida local, ¿no? Algo que ya mencionaba Romano. Comida local. Aquí están tortillas de trigo en el desayuno, tortillas de choclo, tortillas de maíz, arroz con menestra. Pues este libro les recomiendo mucho. Habla de la alimentación, les repito, desde la lactancia, desde el destete, desde el embarazo, claro. Y es un libro básico para que nos sirva toda la vida como referente de vida saludable. También les recomiendo muchísimo este otro libro porque si el anterior es de alimentación, yo soy el autor, este abarca lo que es vida saludable. Se llama ¿Qué es la salud? ¿Qué es la enfermedad? La salud no es no tener dolores, porque puede estar con cáncer sin tener dolores y creerse sana la persona hasta que le descubren cáncer. Entonces, estos libros contienen un conocimiento que nos permite convertirnos en personas saludables en base a una teoría apropiada. La salud es una teoría y una práctica, pero si no tenemos la teoría apropiada, la práctica está perdida. Por eso, lo primero para ser saludables es llegar a la teoría auténtica de la salud. Si un lobo no sabe que debe comer carne, está perdido. Pero cuando alguien le dice, oye, eres lobo, debes comer carne, entonces ya puede comenzar a cambiar sus malos hábitos hasta llegar a comer carne. Nosotros también. Con la teoría construimos la práctica. Estos libros, yo soy el autor, tengo otro que es más antropológico, Lo maravilloso de la enfermedad como un camino de aprendizaje. Estos libros los encuentran, y aprovecho para presentarles,
visiten la página web www.saludyautocuracion.com. Ahí están todos los libros. También pueden ir a mi canal de YouTube. Ahí tengo un montón de videos, más de 20 videos, sobre vida saludable, la curación de la hipertensión, del asma, la masticación, la respiración. El canal de YouTube se llama Santiago Portilla Rosales. Igual va a ser un gusto en Facebook, Santiago Portilla Rosales. Si quieren seguir los temas, siempre estoy colocando temas de salud, o también llamada por teléfono, al WhatsApp, a mi teléfono normal, porque mi trabajo desde hace 30 años es justamente como vocación difundir principios de vida saludable. Eso es lo que hago en mi consultorio a diario con pacientes que atiendo, y lo hago como algo que es un deber para mí también, algo que me da profunda satisfacción, pero también es un deber, porque ninguno de nosotros, sabiendo nadar, permitiría que un niño se esté ahogando. Ninguno de nosotros, sabiendo masticar, va a quedarse callado observando que una persona está muriéndose con gastritis porque no sabe masticar. Entonces, el poder transmitir beneficios es una obligación de quienes ya hemos sido beneficiados. Por eso, con todo gusto, les presento estos conocimientos. No, y nosotros acá aprendiendo en nuestras casas, por el momento en nuestras casas. Hemos puesto la página de internet en el chat, también vamos a compartir el canal de YouTube y también de Facebook para que ustedes puedan acceder de manera fácil. Vamos con las próximas preguntas y vamos ya a ir cerrando en los próximos minutos. Pero primero quisiera dar la voz a Sofía, que tiene una pregunta larga que no lo quería escribir. Adelante, Sofía. Buenas tardes, gracias y mucho gusto, Santiago. Sabes que yo justo a inicios de año, me parece, sigo tu canal de YouTube y no recuerdo muy bien los detalles, pero hablabas tú sobre el peligro de los vegetarianismos. Mi pregunta concreta es si los mismos, digamos, precisiones, observaciones, reparos tienes sobre la dieta omnívora o la dieta basada en plantas. Mira, pero solo 30 segundos. El amigo anterior me preguntó sobre los jugos de naranja, las limonadas y cosas así. Ahora que recuerdo, no quiero dejar de responderle. Mire, todas las frutas son golosinas. Las frutas no son un alimento necesario. Nunca vamos a ver a indígenas desayunando frutas. La fruta en las tradiciones del campo son apenas un complemento. Después de haber almorzado, nos dicen, ¿te apetece un pay de manzana? Pero te apetece, no es que sea necesario en el almuerzo. O te gustaría un pedazo de papaya, o quieres un jugo de sandía. Pero el querer, el que me apetezca o el que me guste, no tiene nada que ver con la necesidad. Entonces, si alguien quiere comer fruta, es deliciosa, me encanta la fruta, pero no es una comida indispensable. De hecho, en la naturaleza no se produce tanta fruta de manera original. La producción de fruta está completamente vinculada a artificios mercantilistas, porque la naturaleza, si no fuera por estos galpones y por plaguicidas y pesticidas, de 2 chirlazos acabaría con las plantaciones de plátano, de sandía, de frutillas y de manzanas y de todo en España, en Argentina, porque es antinatural. La naturaleza no produce tanta fruta de forma espontánea, pero son deliciosas, son un postre muy rico. Entonces, en cuanto a los vegetarianismos, mira, el problema grave del vegetarianismo es que la gente confunde y se convierte en azucarianismo, porque en el desayuno están comiendo fruta, en el almuerzo están comiendo algunas verduritas con más dulce y en la noche vuelven a comer más dulce. Entonces, el vegetarianismo no es malo, de hecho, es la forma más apropiada de alimentación humana. Y la lista de vegetarianos famosos es impresionante. El padre de las matemáticas, Pitágoras, vegetariano famosísimo. El padre de la física, Isaac Newton, vegetariano famoso. El padre de la física moderna,
Albert Einstein, vegetariano famoso. El padre de la medicina, Hipócrates, vegetariano también. El padre del evolucionismo, Charles Darwin, se hizo vegetariano inmediatamente después de que estudió a las especies, porque comprendió que no era un animal carnívoro. Este genio del Renacimiento, Leonardo da Vinci, vegetariano famosísimo. Tolstoy, este gran escritor ruso, dice: el vegetarianismo es la consecuencia natural del conocimiento, de la ilustración. Está diciendo que los que no son vegetarianos son ignorantes, porque no conocen su propio organismo. Y así Tagore y grandes deportistas, artistas, intelectuales, investigadores, bueno, el vegetarianismo es la mejor forma de alimentación humana porque es la que corresponde a nuestra anatomía. Pero el peligro está en que empecemos a seguir modas como esto de los omnívoros o plantívoros o crudívoros, porque el crudívoro, por ejemplo, está viviendo en una época antes del dominio del fuego. Y precisamente la cultura humana se basa en la hoguera del fuego, en donde tenemos una riqueza cultural impresionante. Imagínense crudívoro y nunca tomar una sopa, nunca comer pan, nunca comer un pay de manzana. Entonces, esta identidad cultural no hace falta perderla por completo, porque ya tenemos 500.000 años de uso del fuego en nuestro beneficio. Y volvernos crudívoros sería volver al Paleolítico superior, perdiendo una gran cantidad de cultura y tener que desayunar una zanahoria cruda con col, arroz crudo. ¿Cómo vamos a comer arroz crudo? ¿Cómo vamos a comer trigo crudo? Por eso hay que tener cuidado con un montón de propuestas que no son parte de una identidad cultural que ya la tenemos durante, repito, cientos de miles de años. Hemos hablado bastante de azúcar y también la siguiente pregunta va en ese sentido. Shadi, por favor. Bueno, gracias. Estabas mencionando acerca o sea, que tenemos que comer más granos. Igual hay bastante gente que piensa que, por ejemplo, los granos, los carbohidratos engordan y que eso, o sea, justamente ese es como el mito de la proteína, que tienes que comer más proteína y menos carbohidratos porque los carbohidratos son los que te engordan. Entonces, no sé si es que nos podrías hablar un poco de eso. Mira, las sociedades que padecen obesidad no son las cerealistas, las que comen granos. Ahora, hay que diferenciar granos de cereales de granos de leguminosas, porque no es lo mismo decir granos de frijoles o granos de maíz. El maíz es un cereal, el frijol es una leguminosa. Siempre comemos más cereales que leguminosas. Comemos arroz con menos menestra, arroz con menos en cantidad de lenteja. No podemos comer un montón de habas sin mote porque se nos va a hinchar la barriga. No podemos comer un montón de frijol sin arroz porque se nos va a hinchar la barriga. Entonces, la proporción de cereal y de leguminosa siempre debe ser mayor cantidad de cereal, como el arroz, el mote, el trigo, y menos cantidad de leguminosa, como el frijol, la lenteja, el garbanzo. En esa forma, tenemos una buena digestión, no tenemos problemas en cuanto a fermentaciones, pero sobre lo que es engordar, en el campo no hay tal cantidad de gente gorda como la que hay en las ciudades. Y en las ciudades la gente está dejando de comer granos, dejando de comer cereales. El arroz se lo considera un acompañante, pero en la China no es el acompañante, es el plato principal. El mote en América no es el acompañante, es el plato principal. Y el trigo, en las tradiciones culturales de la Biblia, no es un acompañante, es el plato principal. En el Mediterráneo se come arroz con garbanzo, se come estos platos como el cuscús, que es el tabule, que son con trigo partido,
como plato principal. Entonces hay que quitarnos esta idea de que son carbohidratos. Esta es una palabra de la ciencia moderna que nos confunde muchísimo, porque azúcar es carbohidrato y arroz es carbohidrato. El arroz es un dios cultural de la alimentación y azúcar es simplemente una golosina, la peor en el consumo cotidiano. Gracias, Santiago. Quisiera ir cerrando con la pregunta un poco más de la coyuntura que estamos viviendo, que nada, tenemos el privilegio, los que estamos aquí en esa conversación, de poder participar en esa conversación, sabiendo que hay mucha gente que actualmente ya no tiene para comer. Entonces, ¿nos podrías hablar respecto a la importancia de una alimentación adecuada y su relación directa con una economía adecuada? Sí, este es un tema fundamental, Romano. Es tan lamentable que los indígenas estén vendiendo la quinoa para comprar atún. Los indígenas están vendiendo las habas para comprar cachitos, para comprar comida producida por la industria. Entonces, nosotros, con la poca disponibilidad económica que podamos tener, debemos invertirla en comida esencial, como comprar arroz integral, comprar mote. En este libro, comprar lentejas, habas, arvejas. En este libro, yo hice un cálculo de cuánto nos puede costar la alimentación diaria con todo lo necesario para un adulto. Y resulta que en costos actualizados, un adulto se alimenta muy bien, con bastante, con suficiente comida, no en exceso, bueno, en eso no hay límite, pero con nutrición suficiente por menos de $2 diarios. O sea, con $60, exactamente con $56 al mes, un adulto por completo. Más allá de lo que es la alimentación, ¿cuánto gastamos en pastillas para el dolor de cabeza, pastillas para la artritis, pastillas para la diabetes, pastillas para la acidez, pastillas para la tos, pastillas para no sé qué, exámenes, consultas? El componente alimentario tiene otro, mucho mayor, que es la dependencia clínica, la dependencia médica, farmacológica. Entonces, si nosotros gastamos $56 mensuales en comida apropiada, que incluye hasta 2 postres elaborados por semana, 2 o 3 postres que coloqué en el menú, con $56 por mes puede alimentarse un adulto suficientemente y evita todo tipo de gastos que son incluidos en cuanto a asistencia médica hospitalaria. Romano, amigas y amigos, la salud es extremadamente barata, extremadamente, increíblemente barata. Yo gasto 5 veces menos ahora en alimentación que lo que gastaba hace años cuando comía carnes, lácteos, huevos, embutidos, leche de chocolate, frutas y todo lo que está en la industria del comercio. Para enfermarnos hay que tener dinero. La enfermedad es cara, la salud no es así. Para enfermarnos hay que tener mucho dinero y comprar comida cara. Hay que invertir mucho dinero para lograr enfermarse. Y aún así es difícil, porque nuestro cuerpo tiene una gran capacidad de reequilibrarse. No es fácil emborracharse, no es fácil enfermarse. Hay que hacer un gran esfuerzo económico para poder enfermarse. Por eso es que los países más ricos son los más enfermos del planeta. Entonces, vida saludable es barata. Vida con enfermedades es cara. Y nos hacen creer todo lo contrario, que para poder tener salud hay que tener dinero. Cuando es todo lo contrario. Para tener salud hay que aprender a manejar el dinero en lo vital. Y para acudir a asistencia médica sintomática, que agrava las enfermedades con el paso del tiempo, hay que tener mucho dinero. Esta es una revolución de la conciencia contra el capitalismo económico, contra el capitalismo consumista.
farmacológico multinacional que en muchos casos llega a ser miserable porque están extorsionando a la gente a cambio de asistencia médica. Una operación sencilla de 25 minutos te puede costar $2.000. Es una cosa bárbara. Esto es un capital miserable realmente. Claro que no digo que todos los médicos sean así. Hay muchos que tienen conciencia y hacen un trabajo hasta gratuito. Pero en la esencia del capitalismo farmacológico multinacional hay explotación abusiva de la enfermedad. Creo que nos has tirado ya el tema para un próximo conversatorio, la farmaindustria o las industrias múltiples que están aprovechando de la crisis que estamos viviendo, y a la vez nos das una buena palabra de cierre, que la salud es algo que bueno, primero es un derecho y segundo es algo que podemos hacer, o sea, que es accesible y que podemos ir creando en comunidad. Bien, creo que no hay más preguntas. Por ahí, Santiago, ¿tenés algo más para Solo para mencionar? despedirme. Lanzo el próximo tema porque es una alegría estar reunidos con ustedes. La salud no es un derecho, sino un deber. Tenemos derecho a la asistencia médica. Pero ¿qué derecho puede tener una persona que come todos los días golosinas, que toma alcohol todos los días, que come una pizza a las 11 de la noche en 5 minutos y cuando al otro día le reclama al gobierno el derecho de la salud? ¿Cómo le va a dar el gobierno un cambio de hábitos si los hábitos dependen del libre albedrío? No tenemos derecho a la salud, tenemos deber. Todos los animales que no tienen libre albedrío viven sanos. Los animales de la naturaleza. Derecho a la salud solo tienen los niños, porque no tienen el control de su modo de vida. Pero los adultos no tenemos derecho a la salud. Este es un tema muy amplio. Estoy apenas dando algunos tips. Pero nuestra Constitución dice que la salud es un derecho y el Estado tiene la obligación de proveer este derecho al ciudadano. ¿Qué derecho puede tener a la salud una persona con pésimos modos de vida? Es fruto de la toma de conciencia en el cuidado personal. Claro, porque eso implica cierta educación también, ¿no? Y cierto conocimiento, Claro. que tampoco es que está ahí, que fluye, ¿no? O sea, hay una interferencia, hay un interés que no haya salud. Exactamente. Y en el momento en que la salud ya no es un derecho, sino un deber, tenemos que aprender a cuidar nuestros riñones. Tenemos el deber de proteger la vida que nos ha sido regalada, que nos han prestado, que somos transmisores de la vida. No somos adultos que podamos desperdiciar aquello que nos han dado. Cuando le regalan a alguien algo, tiene el deber de cuidar. Entonces, nosotros tenemos el deber de cuidar nuestro organismo. Y esto es fruto de una toma de conciencia. Pero los gobiernos gastan un montón y hacen un montón de campañas vinculadas al capitalismo médico porque creen que tienen que ofrecer salud. Ni siquiera están ofreciendo salud, están ofreciendo asistencia médica, nada más. Nunca ofrecen salud. El Ministerio de Salud es Ministerio de Asistencia Médica y los seguros de salud solo nos aseguran que nos van a dar remedios y operaciones. No nos aseguran que nos van a dar salud. Es todo un tema muy importante. Bien. Sí. O sea, creo que podríamos seguir hablando una hora más fácil. Sí, pero más allá de eso, yo quiero darles un abrazo fuerte, agradecer esto, que tengo mucha alegría de participar y en cualquier otra ocasión será siempre una satisfacción poder vincularnos y compartir estos temas. Muchas gracias.